La ciudad contemporánea se concibe gracias a las interacciones sociales de la gente en las calles. La ciudad es, en sí, el modo de habitar de las personas. Muchos urbanistas, como por ejemplo Le Corbusier, consideraban la ciudad como un sistema rígido al cual podrían imponer funciones, pero la verdad es que no es así. Zaha Hadid, inspirada en el futurismo y la seducción del movimiento, piensa en la ciudad como un organismo vivo, un organismo que se va formando a través de las relaciones que hay en las calles y a través de cómo vivimos el espacio. Urbanistas como Kevin Lynch conciben a la ciudad desde la perspectiva del habitante. En este sentido, se secciona en camineras, sendas, barrios, nodos y mojones, siendo todos estos vistos y vividos desde la perspectiva del habitante. Y como habitantes, también tenemos conceptos propios sobre qué es la ciudad. No es nada sencillo lo que me preguntas, porque intentar, diríamos, definir a la ciudad desde el punto de vista de uno mismo, de una percepción individual, probablemente sea un desafío. Bueno, la ciudad para mí es, yo diría que es una especie de organismo complejo. Yo pienso que a la ciudad sí hay que verle como un ser vivo realmente. Es un ser vivo que tiene como tal, digamos, ya es una analogía prácticamente con la vida. O sea, tiene procesos de crecimiento, de reproducción, digamos, de coherencia con este ámbito de ser orgánico, ¿no? O sea, para mí en la ciudad la palabra organicismo tiene un sentido estricto ya de aplicación. Son como organismos, son organismos vivos, digamos, están como en completo cambio, están mutando en transformación. Hay muchos sociólogos que creen o consideran desde inicios del siglo XX que la ciudad es el consumo del tiempo, ¿no? Es el consumo del tiempo. Es una definición que me interesa mucho, lo digo así, porque creo que nosotros como sociedad somos quienes estamos produciendo la ciudad, en un camino de ida y vuelta. Así como nosotros producimos el espacio, tenemos esta capacidad de transformarlo a partir de nuestra existencia, de nuestras relaciones sociales. También la ciudad nos moldea. También la ciudad en la que vives es capaz de definirte a ti. La ciudad es ahora un sistema único e irrepetible, formado gracias a la interacción de las personas. Por eso mismo, la ciudad contemporánea presenta dificultades que se pueden abordar. Problemas, pero ¿en qué sentido? El uso del suelo hace que todo eso sea espacios grises que se han perdido. El automóvil, por ejemplo, uno de los problemas más graves que me parece, tome los espacios verdes para poner automóviles ahí. Y para ese entonces hicimos como un mapeo de los parqueaderos en el centro. Y cada vez eran más, eran como 400 y pico parqueaderos solamente en el casco histórico. Y sin contar en las partes bajas, o sea, se siguen demoliendo casas, se siguen demoliendo y para poner parqueaderos, ni siquiera áreas verdes.
vamos a darnos cuenta de lo abominable que fuimos comprando y vendiendo el espacio. Porque bajo esa lógica del espacio como un negocio, que es la que está en nuestro chip, está súper clavada ahí, digamos, cada metro cuadrado se compra y se vende, cada vez hay más personas que no tienen dónde vivir, y que si tienen dónde vivir, pues es más lejos, para usar una palabra muy coloquial, más lejos de los centros, de los grandes centros. Hay lugares o muchas casas sin gente, hay muchas gente sin casas, hay muchos bancos con casas. Y en un recorrido inicial, creímos haber encontrado los principales problemas de la ciudad contemporánea. Terminan haciendo que la ciudad se fragmente, y los que en un momento podían ser los límites del paisaje, resultan ahora simplemente siendo elementos como el tráfico, los grafitis o arte callejero, un medio de expresión para algunas personas, pero para otros es considerado vandalismo. Son los centros comerciales, íconos del consumismo, como restaurantes de comida que se repiten en serie y terminan restando la identidad a un recinto urbano. Es una necesidad inminente en una ciudad en la que cada vez más... Pero hay un problema muchísimo mayor. Se aproxima el fin de la ciudad, el fin de la vida urbana, por así decirlo. Tal vez si vemos un ligero problema ahí, yo diría que el único problema en ese sentido sería no ser conscientes ya de la necesidad del hombre para las cosas. Si al hombre no le ponemos como centro ya de todas nuestras reflexiones, creo que ahí estaríamos errando, estaríamos produciendo otras cosas. El problema principal de las ciudades en ese sentido, ya si fuese un problema ahí, sería no haberle entendido al hombre en su escala, en su proporción, en su complejidad. Considero que eso es lo más. Me temo que eso es el reto más duro que enfrentamos. No estoy hablando no estoy hablando de que la ciudad es sucia, de que los medios de transporte, los sistemas de transporte no funcionan, de que en la ruralidad hay mucha pobreza, de que la migración de los jóvenes no estoy hablando de eso, estoy hablando del fin de la ciudad. Hay que luchar para que la ciudad aguante. Y la ciudad aguanta no necesariamente porque está más limpia, porque hay menos popó de perro en las calles o porque hay menos borrachos en los parques. La ciudad aguanta porque hay vida allá afuera. La ciudad aguanta porque hay conflictos allá afuera. Lo último que queremos, créanme, porque lo he visto, son distritos en donde no hay ningún conflicto, en donde nadie se conoce, en donde nadie pelea, en donde nadie tiene problemas. Esa es la ciudad que nos quieren vender los vendedores de torres y los vendedores de urbanizaciones. Una ciudad desconflictivizada, un lugar perfectamente blanqueado donde todos respiramos el aire de seguridad, ¿vale? Your girl, a model child raised by a model family to become a model citizen of their own. For Autodale is hardly automatic. You and your families are the gears that keep our engines turning and turning. And let us hope that this perfect cycle never ends. Pero en la casa de la urbanización a tu lado está viviendo un narco. Los noruegos o los finlandeses, ellos entendieron que hay que recuperar, hay que volver a la vida de barrio, porque ellos lo perdieron totalmente ya en los años 60, 70, 80, lo fueron perdiendo y se fue desvaneciendo. Llegaron a los 90 con unos barrios aniquilados, con una vida urbana súper degradada, no en el sentido de que haya borrachitos en la calle, degradada en el sentido de que se ha perdido la vida. Entonces, la vida de barrio que nosotros todavía tenemos, pues algo por lo que hay que luchar, por lo que hay que pelear. Para eso hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, pero en principio implicarse. Y lo que siempre digo, producir el conflicto. Producir el conflicto. Si hay unas fuerzas que lo que tratan de hacer es desconflictivizar la ciudad para llevarnos hacia el fin de la vida urbana, nosotros tenemos que hacer lo contrario, producir el conflicto urbano. Bueno, esa es una invitación. En eso, o sea,
en los pueblitos, las ciudades que son también más pequeñitas, mantienen modelos en donde las personas incluso tienen sus huertas de cultivo, de cosecha, que les sirve para su vida. Entonces, es eso, ¿no? Creo que nos tocará tal vez perder más de lo que tenemos para darnos cuenta de justamente de la valía de los espacios verdes. Hola. Creo que repetí las mismas palabras 10 veces. La ciudad, la ciudad, la ciudad. Aún no, verás, era prueba. Tenemos un lavalier que aniñe el alambre. ¿Dónde? ¿Tienes esto? ¿Eres youtuber? No. Entonces, cuando concebimos la ciudad, Siempre, ¿no? Gracias. han sido las palabras del arquitecto Pedro Jiménez. Una vez más, gracias y es todo. Y en general esa ha sido la entrevista con el arquitecto Andrés Sánchez. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a ustedes, chicos. Su relación inmediata con el mundo. Entonces eso ya sería un problema, digamos, entre comillas. Ok. Esa ha sido la opinión del arquitecto Iván Sinchi. Muchas gracias.